En este video tutorial vamos a ver cómo instalar Moodle en local. Yo estoy ya en la página de Moodle para la descarga, que es la dirección que tenéis aquí arriba, y antes de descargarlo vamos a ver la última versión estable, que es la 2.4.1. Los requerimientos de esta versión. Dice que necesita el lenguaje de programación PHP, la versión 5.3.2. Necesita también el gestor de base de datos MySQL, la versión 5.1.33 o superior. Y con estas dos cosas, pues podríamos hacer funcionar Moodle tanto en remoto, en un hosting, como en local. Para instalar Moodle en local y poder hacer todas las pruebas que queramos sin miedo a perder datos y además ir bastante más rápido, necesitamos que nuestro ordenador local se convierta en un servidor web de Internet. Y para ello tenemos que instalar algunos de los paquetes que existen en el mercado de forma gratuita y que hacen que nuestro ordenador se convierta en un servidor web. El más utilizado es este que veis aquí, que se llama Sun para Windows. Y veis que la versión de MySQL es superior a la que pide Moodle para poder funcionar, y la versión de PHP que está funcionando también, la 5.4.7, es superior a la que nos pide Moodle, que es la 5.3.2. Así que con este paquete podríamos instalar Moodle en local. Si tuviéramos que instalar Moodle en remoto en un servidor hosting, tendríamos que asegurarnos que cumplen estas características el servidor donde vamos a contratar nuestro servicio de hosting y nuestro dominio. Vamos a ir a la parte donde dice Sunlight portable y nos vamos a bajar este archivo 7zip que ocupa 33 megas y que luego tenemos que descomprimir. Yo ya me lo he bajado, así que simplemente voy a pulsar para que veáis la ventana que sale y no lo voy a descargar porque ya lo he descargado. Dice que hay que esperar 4 segundos y luego que indiquemos la carpeta donde lo vamos a descargar. Yo ya lo tengo descargado, como veis, en una carpeta que se llama RAN, en una unidad Z, y yo no lo voy a descargar. Lo mismo tengo que hacer con el paquete de Moodle. Pulsar sobre el archivo que pone zip, espero unos segundos, 5 segundos, pide qué carpeta es donde quiero dejar este archivo. Como yo ya lo tengo aquí descargado, no lo voy a descargar. Una vez que ya está descargado, lo que vamos a hacer es descomprimirlos. Primero vamos a descomprimir Sun en esta misma carpeta, así que botón derecho y le digo que extraiga aquí si tenemos instalado el compresor-descompresor WinRAR, o si tenemos instalado 7zip, pues le decimos extraer aquí. Tarda unos segundos, alrededor de un minuto en descomprimir, porque aunque no es muy grande, tiene muchos archivos. Ya lo ha descomprimido, veis aquí la carpeta. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con el paquete de Moodle. Pero antes de nada, no lo voy a descomprimir aquí, sino que lo voy a descomprimir dentro de las carpetas que ha creado Sun. Voy a ver las carpetas y de todas las carpetas que ha creado el paquete Sun, la importante es esta que pone aquí htdoc. En esta carpeta es la que va a servir como servidor web cuando yo entre con un navegador. Así que voy a llevarme este paquete a la carpeta htdoc y voy a hacer lo mismo, descomprimir, y va a crear una carpeta dentro de estas. Aquí hay tres, una nueva que se va a llamar Moodle, luego le podría cambiar el nombre, y donde va a quedar el paquete instalado. Antes lo tengo que descomprimir, extraer aquí. Ya está terminando y como veis ya lo ha descomprimido. Tarda alrededor de un minuto, igual que Sun, también un minuto, minuto y medio en descomprimir. Y si no queremos entrar desde nuestro navegador tecleando la palabra Moodle, pues podemos cambiar ahora en estos instantes el nombre del directorio y le vamos a llamar, por ejemplo, aula. Y a partir de este momento entraremos, como vais a ver en estos momentos, con la palabra aula. Antes de empezar a utilizar Moodle, tenemos que instalarlo. Ahora solamente lo tenemos descomprimido. Así que nos vamos a ir al directorio de Sun y vamos a buscar el archivo ejecutable que pone Sun Control. Pulsamos sobre él, nos sale esta ventana y vamos a activar el servidor de páginas web, que es Apache, de código libre, y vamos a activar también la base de datos MySQL. Pulsamos Start, esperamos a que se ponga verde y pulsamos Start para activar la base de datos. Cuando ya lo tenemos así, bajamos la ventana, abrimos una ventana de nuestro navegador limpia y tecleamos la palabra localhost. Pulsamos Intro y ya tenemos la ventana principal de Sun. Pulsamos en el idioma español, comprobamos en estado si todo funciona. Dice que la base de datos MySQL está activada, que el lenguaje de programación está activado y el servidor web también está activado, porque si no, no podríamos haber accedido a esta página. En realidad lo que está accediendo es al directorio htdoc de antes, que tecleando localhost pues accede a él como si fuera un servidor web.
Antes de empezar a instalar Moodle, Moodle necesita una base de datos, así que la tenemos que crear. La vamos a crear con el gestor de base de datos MySQL que trae incorporado SAN y que se llama phpMyAdmin. Pulsamos, colocamos nuestro idioma, español, vamos a base de datos, hacemos un clic y creamos nuestra base de datos. Esta base de datos le vamos a llamar, como estamos en local, Moodle. Le voy a poner DB, de base de datos, y el cotejamiento es el conjunto de caracteres que va a usar cuando cree la base de datos. El conjunto de caracteres que nos obliga a usar Moodle es UTF-8. Así que buscamos UTF-8, que es el conjunto de caracteres universal que se usa ahora. Aquí tenemos UTF-8 único D. Si no usamos este, no nos va a permitir instalar Moodle. Crear. Ya tenemos la base de datos creada, nos vamos a comprobar privilegios. Y toda base de datos necesita tener un usuario que la administre, así que tenemos que agregar un usuario. Aquí voy a poner, no voy a tener tampoco mucho cuidado en el nombre de usuario. Si estuviéramos en remoto en un hosting, pues pondríamos un nombre adecuado y una contraseña larga y fuerte, pero como estamos en local, cualquiera nos puede servir. Usermo, voy a llamarle. El servidor es localhost. La contraseña voy a ponerle pass. 123, vuelvo a escribirla y como veis dice otorgar todos los privilegios a la base de datos Moodle DB, le digo marcar todos los privilegios y pulso agregar usuario. Ya tengo una base de datos creada vacía y un usuario que la administra. Ahora nos vamos a ir a localhost, pero en este caso vamos a teclear aula porque ese es el directorio donde hemos descomprimido el paquete de Moodle. Pulsamos intro y esta es la ventana principal de instalación de Moodle. Elegimos el lenguaje, español España, que viene por aquí, pulsamos siguiente y como veis me está diciendo que el directorio que va a usar es localhost. Este es el directorio real en la unidad Z, SAN, htdoc, aula y en un directorio anterior al htdoc es donde crea un directorio donde va a dejar los datos que va a crear Moodle. Pulso siguiente, nos pide el tipo de base de datos, esta es la base de datos que vamos a usar, MySQL, pero Moodle permite usar otras bases de datos como Postgres, como veis aquí, Oracle, en este caso es MySQL, que es de código libre y gratuita. Pulso siguiente y ahora me pide los datos que he puesto antes para crear la base de datos. El servidor de la base de datos es localhost, el nombre de la base de datos le he llamado MoodleDB. El usuario de la base de datos le he llamado usermo, la contraseña de la base de datos la tengo que escribir y el prefijo, si estuviéramos en remoto en un servidor de internet, pues sería conveniente cambiar el prefijo de las tablas. Como estamos en local lo podemos dejar así. Pulsamos siguiente. Nos dice que si estamos de acuerdo con la licencia libre que tiene Moodle, aceptamos, continuar y nos dice que tenemos que revisar estos dos parámetros, pero que podemos seguir con nuestra instalación de Moodle porque todo lo demás está correcto, como veis aquí en verde. Esto cuando lo instalamos en remoto en un hosting también nos sale en amarillo y podemos seguir, como bien dice aquí, su entorno de servidor cumple todos los requisitos mínimos para poder instalar Moodle. Pulsamos continuar y como veis comienza a instalar Moodle descomprimiendo los archivos que necesita. Así que le vamos a dejar unos segundos que lo haga. Ya ha terminado, pulsamos continuar y esta es una de las primeras pantallas que nos sale después de la instalación y nos pide el nombre del superadministrador. El superadministrador que pongamos aquí ya no se puede cambiar, aunque luego podemos crear más superadministradores. Cuando estemos en real, pues deberíamos de poner un nombre de usuario correcto y un poco más difícil que este, y una contraseña también que cumpla una serie de características. Estamos en local, así que lo vamos a dejar como admin y después cambiaré la contraseña, pero ahora no me queda otra que escribir la contraseña tal y como me indica aquí, de 8 caracteres como mínimo, un dígito, una minúscula, una mayúscula y un carácter alfanumérico. Así que vamos a poner cualquier cosa que cumpla esto. El nombre lo vamos a dejar así, la dirección de correo tendríamos que poner una dirección correcta, pero como estamos en local ponemos cualquier cosa. La ciudad también es un dato que tenemos que escribir. Todo lo que está en asterisco y de color rojo es necesario escribir. Vamos a poner Madrid. El país, buscamos nuestro país. La zona horaria, si estamos en internet, en un servidor, porque hemos contratado un hosting que está en Estados Unidos o en cualquier otro sitio del mundo, deberíamos de adaptar la zona horaria a la nuestra, que es la UTC+1.
pero como estamos en local la dejamos como hora del servidor. Actualizamos la información personal, esperamos unos segundos y nos aparece esta otra ventana que nos dice el nombre completo del sitio. El sitio le vamos a llamar Aulas Virtuales, Profesores Online, y luego nos pide el nombre corto del sitio, que puede ser cualquier nombre, pues como bien dice, más corto, AV Profesores. Todo esto lo podemos cambiar después. La descripción no vamos a colocar ninguna descripción de momento, pero luego la podríamos colocar. Y registrarse a sí mismo lo vamos a dejar en deshabilitado porque luego vamos a explicar qué hay que hacer para habilitar el autorregistro de los alumnos. Guardar cambios, y esta es la página principal de Moodle una vez que hemos instalado este sistema de gestión de aprendizaje, y esta es la plantilla que usa Moodle nada más instalar, que es una plantilla blanca. Ya estamos registrados como superadministradores, como veis en la parte superior derecha, y después ya iremos cambiando alguna de las opciones, pero ya tenemos instalado Moodle en local funcionando correctamente.